Hoy vamos a hablar de por qué es importante el tratamiento psicológico también en el trastorno bipolar. Como siempre, yo creo que me habéis oído, el tratamiento farmacológico ahora mismo es el pilar fundamental sobre el que asentar el tratamiento del trastorno bipolar, sin lugar a dudas. Es una condición necesaria a partir de la cual un paciente puede empezar a estabilizarse y encontrar la ansiada eutimia, ¿no? Que siempre buscamos. Sin ese tratamiento, sin tratar los episodios, que para eso necesitamos el tratamiento farmacológico, el episodio de depresión, el episodio de manía, sin tratar otras situaciones como los episodios mixtos, la ciclación rápida, pues es difícil que un paciente mejore. Por lo tanto, eso es absolutamente imprescindible y que cada paciente tendrá su adecuado tratamiento personalizado 100% y que es el que le ayude, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, en ocasiones, pues además de ese tratamiento farmacológico, es necesario alguna otra cosa. ¿Y por qué es necesario el tratamiento, otras alternativas de tratamiento? Pues porque hay factores que pueden influir en el desencadenamiento y precipitación de los episodios. En ese sentido, hay que entender cuáles pueden ser esos factores. Hay algunos que conocéis. Pues, por ejemplo, el dejar el tratamiento, el abandono del tratamiento puede desencadenar un episodio. El tomar drogas, alcohol, puede desencadenar episodios. Algunas alteraciones hormonales pueden desencadenar episodios. Pero hay unos factores, un factor que siempre es muy importante tener en cuenta, que es el estrés. El estrés es un factor que puede precipitar episodios, incluso cuando un paciente está bien estabilizado, está tomando bien el tratamiento, porque todo es cuestión de cuánto ese estrés empuje. Si entendemos que hay una puerta, esa puerta sería el tratamiento farmacológico, es suficiente para controlar esa situación. Si alguien empieza a empujar mucho más, de forma sostenida o de forma aguda, ejerciendo una gran presión, a lo mejor esa puerta se deja vencer. Ese tratamiento ya no es suficiente. Entonces, por eso tenemos que controlar el estrés. Y para controlar el estrés de forma general es necesario realizar un aprendizaje, adquirir herramientas para manejar. Eso es la psicoterapia, tener herramientas. La psicoterapia la puede realizar un psicólogo, un psiquiatra, pero tiene que saber lo que cada paciente necesita, qué herramientas se le tienen que dar. Hay pacientes que a lo mejor simplemente necesitan algunas herramientas para manejar el estrés cotidiano, ¿no? Y bueno, aprender cómo manejarlo, aprender también a realizar técnicas de relajación que le ayuden a disminuir ese estrés que haya podido irse generando. Pero también hay en algunos casos situaciones especiales que llevan a que un paciente pueda tener un estrés de una manera más desmedida. Por ejemplo, cuando hay determinados rasgos de personalidad que a uno le pueden llevar a manejar las situaciones, su vida cotidiana. Cada persona tiene sus rasgos de personalidad, pero hay algunos rasgos que pueden ser más determinantes, más preocupantes y que pueden estar generando estrés. Por ejemplo, rasgos obsesivos de personalidad. Tener rasgos obsesivos significa tener
autoexigencia, hiperresponsabilidad, perfeccionismo, tendencia a la rumiación. Todo ello puede generar estrés sin darnos cuenta con todos esos rasgos. Entonces, si una persona reúne esos rasgos de personalidad obsesivos, necesitará una terapia específica, ¿vale? Necesitará una terapia específica para controlarlos, para aprender a detectar, a conocer sus rasgos de personalidad y así poder disminuir la presión que esos rasgos de su personalidad, que a lo mejor no conocía o que a lo mejor no sabe cómo manejarlos, a temperarlos y que le ayude a disminuir su... Hay muchos otros ejemplos que podemos poner de por qué se tienen que realizar esas terapias en determinadas personas. Podríamos irnos al polo opuesto, en vez de los obsesivos, los impulsivos, cómo manejarlos adecuadamente. El conocer cómo soy, cuáles son mis rasgos de personalidad es muy importante ya per se, porque me va a ayudar claramente a mitigarlos cuando puedan ser mal adaptativos y al contrario, pues potenciarlos cuando puedan ser positivos. No hay una forma estándar y única de ser, no hay una forma, digamos, perfecta, que tengan que ser todos buenos en determinadas circunstancias o todos o determinados malos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera de ser y no hay nadie perfecto en ese sentido. Pero sí que es importante aprovecharnos de nuestras partes positivas y, al contrario, tratar de mitigar y comprender mejor las partes que nos pueden estar afectando. También puede haber otra serie de circunstancias, además de los trastornos de personalidad, que pueden ser muy útiles para los rasgos de personalidad, porque en muchas ocasiones no es ni siquiera un trastorno de personalidad, sino son determinados rasgos que nos hacen más daño. También puede haber determinadas situaciones de conflictos que captamos más fácilmente. En general puede haber muchos conflictos en las relaciones interpersonales y eso es importante, que aprendamos a cómo manejar esos conflictos para que no nos afecten. A lo mejor nos están afectando de una manera desmedida y eso es lo que nos lleva a que podamos recaer más fácilmente. Por eso sería importante el tener ese tratamiento y así poder prevenir esa recaída. También puede haber comorbilidades, es decir, otros trastornos psiquiátricos, que es frecuente en el trastorno bipolar. Es frecuente que haya otras enfermedades, no solo una. No hay por qué solo tener una enfermedad. Yo puedo tener hipertensión y diabetes. Además, tengo que tratar todo. Y en el trastorno bipolar hay ocasiones en que hay otros trastornos que aparecen a la par. Son muy frecuentes los trastornos de ansiedad. Son frecuentes también los... Todos ellos se pueden beneficiar de un tratamiento también orientado, psicoterapéutico, específicamente para controlarlo si está apareciendo. Porque, lógicamente, si aparece otro trastorno comórbido, como llamamos nosotros a cuando se juntan esos dos trastornos, evidentemente la evolución será peor, porque uno influirá en el otro. Cuando uno esté peor, puede afectar al otro y viceversa. Entonces, si hay un trastorno específico, caracterizado, diagnosticado, que puede beneficiarse de ese tratamiento, que muchas veces es psicoterapéutico, pues obviamente por eso es importante realizar en ese momento la intervención psicológica. Trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en las mujeres, pueden ser también frecuentes y también se pueden beneficiar de ese tratamiento. Además, independientemente de que haya estos trastornos comórbidos, este mejor afrontamiento del estrés, la terapia también nos puede ayudar a mejorar cuando simplemente pues, nuestro trastorno no termina de mejorar plenamente. Por ejemplo, está bien demostrado que un tipo de intervención que se llama la regulación de los ritmos sociales y la resolución de problemas ayuda a mejorar también el trastorno bipolar.
¿En qué consiste este tipo de terapia? Pues consiste fundamentalmente en el hecho de que, como sabéis, en el trastorno bipolar se produce muchas veces una disregulación de los ritmos cronobiológicos, una alteración del mantenimiento de unas actividades cotidianas y el mero hecho de mantenerlas, esas actividades de forma constante, puede ayudar a mejorar, a regular los ritmos cronobiológicos alterados que existen en el trastorno bipolar y a mejorar el propio trastorno. Si se aprende a solucionar los problemas, la resolución de conflictos que puedan ir surgiendo, eso es una parte también muy importante que evita, como hemos comentado anteriormente, el estrés. Entonces, hacer de forma conjunta esta terapia puede ser interesante. Y ya por último, otra forma de terapia que en ocasiones puede ser también muy interesante, la acción cognitiva, que implica el aprendizaje a cómo resolver las pequeñas alteraciones cognitivas que al final el trastorno en ocasiones se pueden producir. Ya os he comentado en algunas ocasiones que en el trastorno bipolar puede haber cierto déficit cognitivo y por lo tanto, si hay un área específica, por ejemplo, problemas de memoria, problemas de atención, controlar estos déficits, pues puede ser muy interesante de cara a mejorar mi funcionalidad y que día a día yo pueda mejorar mi rendimiento global, ¿no? Puedo vivir con una pérdida de memoria, pero puede haber formas alternativas de controlar esa situación para que no haya problema al respecto. Entonces, todo este abanico de intervenciones sobre diversas situaciones, pues yo creo que son realmente importantes a la hora de afrontar el trastorno bipolar de una forma integral, de una forma conjunta, analizando para cada persona lo que pueda ser interesante. Intento insistir en que es muy importante el tratamiento farmacológico y es fundamental, y que una vez asentada el controlados los episodios, a partir de ahí habrá que buscar todos estos aspectos que hemos comentado y ver en qué medida juegan un papel en cada una de las personas para poder así orientar mejor el tipo de intervención psicológica que puedan necesitar para ayudarles a continuar con su eutimia o, en algún caso, en el que no se haya podido encontrar esa eutimia, si realmente hay alguno de estos factores que influye en que no se logre, pues que al final podamos obtener la eutimia.